A ver, ahí está. Bueno, ahí está grabando otra vez. Se ve que cada 30 minutos se detiene. Bueno, no importa. Ya está grabando otra vez, así que no hay que preocuparnos. Bueno, Hola, hola, sí, sí, yo quería hacer un aporte, bueno, que hay una palabra en griego que se está usando mucho estos días con el conflicto del Medio Oriente sobre las violaciones a los niños y a las mujeres, que es pedofilia. bueno, exactamente, sí, también. Fíjate, bueno, ahí le da entidad a algo que sucede, pero sin esa palabra, tal vez, ¿cómo lo hubiéramos definido? Tal vez hubiéramos usado otra. Pero el hablar de pedofilia, ¿sí? Tiene también, es una palabra con dos étimos, ¿sí? La filía, el amor, ¿sí? Y la palabra pedo, que viene de pais, paidos, que es niño o niña también. Cuando hablo de pais, paidos en griego, yo puedo referirme a cualquier género, ¿sí? Este, mm, no sé si eso responde la pregunta que me hizo el compañero, eh, pero bueno, creo que más o menos es eso. No sé si logré responder, pero Sí, te refería a lo que preguntaba yo sobre lo de operar. sí, sí. Ah, Sí, Luca, ahí sí, está, ahí anoté. genial. Sí, 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 gracias. No, por favor. No, bueno, cualquier pregunta, bueno, me gusta eso que pregunten, porque yo la verdad, para serles sincero, la verdad que esto de operar tal vez no lo había pensado demasiado, pero gracias a esa pregunta ahora puedo reflexionarlo un poco más y mejor. Así que gracias. Este, bueno, y ahora seguimos un poquito más y que yo todavía tengo más de la presentación, así que creo que la siguen viendo. ¿Sí? ¿Puede ser que la vean todavía? Sí, sí. Genial, muy bien. Bueno, entonces, ahora viene, digamos, otra pregunta que hace nuestro filósofo griego y dice, pero entonces el griego es una lengua del poder, ¿no? En la medida en que crea sentidos y sobre todo sentidos jerarquizados, como ya dijimos recién. Entonces, estudiar griego es adoctrinarnos, ¿sí? Uno lo podría pensar. De hecho, el año pasado tuve muchas discusiones con un alumno que siempre más o menos decía eso, y digo, ¿por qué? O sea, yo encontré una manera, o por lo menos traté de encontrar una forma de refutar eso, y para eso me valí de otro filósofo también contemporáneo, que tal vez algunos lo conozcan, tal vez algunos no, es un filósofo argentino que se llama Enrique Dussel. ¿Sí? Si ustedes lo googlean, van a encontrar muchos videos en YouTube en los que él habla y lo hace muy bien. Les recomiendo que lo escuchen. Es un filósofo argentino, pero con una perspectiva bien latinoamericana, ¿no? Entonces yo como que un poco pensé en él para pensar en esta cuestión. Básicamente en que estudiar griego en Latinoamérica uno lo podría ver como un estudio de la lengua del poder, ¿sí? Por lo menos una de las lenguas del poder, ¿sí? Obviamente una que tiene mucho más poder hoy en día, tal vez pensamos en la lengua inglesa, ¿sí? Estudiar inglés es estudiar una lengua del poder, claramente, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, no sé, programar, tenemos que saber inglés. Si queremos disfrutar de determinadas cuestiones o usufructuar algunas aplicaciones o algunas cuestiones incluso básicas, necesitamos saber algo, aunque sea de inglés, ¿sí? Por lo tanto, el inglés es una lengua del poder. Y lo mismo pasa con griego, ¿sí? Incluso diría que el inglés tomó muchas palabras griegas, ¿sí? Así que estudiar griego en Latinoamérica lo podemos ver de esa manera, como estudiar la lengua del poder, y concretamente del poder de Europa sobre América Latina, ¿sí? La misma lengua que hablamos, el español, es un fruto en todo caso, de ese poder, ¿sí? De esa colonización y esa conquista, ¿sí? Ahora bien, ese poder, lo que yo pienso por lo menos es esto, que ese poder puede y debe ser estudiado con una perspectiva crítica.
Y para nosotros, si nos situamos en nuestra tierra, digamos, una perspectiva crítica es una perspectiva latinoamericana. O sea, yo puedo tener una perspectiva latinoamericana para decir, no, griego no me sirve para nada, porque es la lengua del poder. Pero también puedo decir, no, en realidad yo puedo usar esto para que no me venga ninguno de afuera a decir, a comunicarme el sentido de las palabras que estoy usando, para poder yo usar esa herramienta de poder a mi favor, ¿no? Esto es lo que yo trato de comunicarles. Estudiar el poder ayuda a desentrañarlo, ayuda a desnaturalizarlo. Entonces, de alguna manera, nosotros, digamos, si hacemos una suerte de analogía, de comparación, seríamos marionetas que estudiamos nuestros propios hilos. Recuerden que, como ya dije antes, todos hablamos en el mundo, todos hablamos algo de griego, incluso aunque no lo sepamos. Entonces, de alguna manera somos como una suerte de marionetas, así, por así decirlo, ¿no? Que usamos algo, pero no sabemos que lo estamos usando. Perdón, profe, Sí, al pararse de una manera crítica, como decías en el PowerPoint, ¿a qué te referís? a esto que estoy hablando ahora, digamos, ¿Es a esto así? mismo. Cuando hablo de griego, estudiar griego de una perspectiva crítica es esto, eh, es estudiarlo para adquirir un conocimiento tal que a mí me permita, ¿cómo decirlo? Eso, que me permita desentrañar Sí, las redes por las cuales el griego jerarquiza y otorga sentido. O sea, yo al estudiarlo me doy cuenta de lo que está pasando, digamos así. O sea, yo, por claro, ejemplo, uso la palabra música para decir música, justamente. No hay otra palabra para decir música. claro. eh, o por lo menos, Sería, esto sí. sería como la contraparte de lo que decía tu alumno, que decía de adoctrinarnos. Cuando estudiamos griego nos estás adoctrinando. Claro, es En justamente lo que yo verdad, trato de hacerlo es liberarlos, no claro, adoctrinarlos. O sería sea, como agarras de la parte de adquirir conocimiento. exacto. O más, Porque yo creo que de alguna manera que ustedes conozcan griego les va a dar poder a ustedes claro, ok. eh, y en cambio si lo ignoran no lo van a tener. Y ahora después, en un ratito voy a proponer un ejemplo para que se vea Perfecto. bien la idea. ¿Sí? Entonces, esta idea de que somos unas marionetas que estudiamos nuestros propios hilos para desnaturalizarlos, para ver lo que hay detrás del uso de una palabra griega. ¿Sí? Eso nos permite justamente estudiar nuestros hilos, estudiar esos mecanismos que operan, que están ahí, que dan sentido, que jerarquizan, que dan entidad a ciertas prácticas, a ciertos saberes. Estudiar el griego, es decir, estudiar la herramienta por la cual se generan esa jerarquización y esos sentidos, nos permite usar los hilos a nuestro favor. O sea, nos permite a nosotros poner el sentido. ¿Sí? Entonces, estudiamos griego críticamente, podría decir tal vez Enrique Dussel, cuando queremos hablar de igual a igual con quienes nos impusieron el prestigio del griego. Esto nos permite disputarles el griego a los poderosos. ¿Sí? Esto si me escucha Filomena, que es italiana, me mata por ahí. Pero ¿Por qué? Pero creo que sí, creo que es así. Nos permite disputarles el griego porque nos permite conocer los sentidos. Entonces, ahora viene el ejemplo, ¿no? Acá meto en la conversación a José Pablo Feynman, ¿sí? Otro filósofo argentino, también muy interesante para leer. Y Feynman, en un libro que se llama La filosofía del barro de la historia, tiene una frase que nunca se la escuché decir a nadie en ningún otro lado, tal vez por ignorancia o porque realmente Feynman fue demasiado original y muy lúcido. Y esta frase que es: jamás un filósofo europeo nos regalará a los griegos. ¿Sí? Lo dice en la página 132. Jamás un filósofo europeo nos regalará a los griegos. ¿Sí? Dejo a ustedes la interpretación de esa frase.
pero creo que resume de alguna forma esto que les quiero decir, ¿sí? Ignorar el griego nos somete a lo que digan los poderosos. Dejamos que otros, y no nosotros, por ejemplo, usen conscientemente la palabra democracia, por ejemplo, y la impongan, ¿sí? Entonces, si alguien viene de afuera y dice, yo acá les traigo democracia. Ah, bueno, ¿y qué es la democracia? Bueno, democracia, según lo que yo digo, es esto, esto y esto. Ah, bueno, perfecto, es democracia, buenísimo. Pero capaz que no es una democracia. O sea, vino alguien de afuera, me dijo que esto era democracia, ¿sí? Entonces, venga la democracia. Pero tal vez no es esa democracia la democracia, ¿se entiende? Entonces ahí esos poderosos de alguna manera nos imponen ese sentido, nos imponen el sentido de algunas palabras. Y si nosotros somos ignorantes, nos quedamos con eso, ¿sí? Y eso es ignorar la lengua griega, ¿sí? Nos somete a lo que digan otros. Entonces nosotros, inconscientes de lo que implica usar esa palabra, nos automatizamos y adquirimos un uso mecánico. Es como cuando decimos yo voy a la farmacia, decimos nuestro sistema es una democracia y es lo mismo que decir voy a la farmacia a comprar puchos, medicamentos. No, puchos no van a la farmacia. Creo que no venden ahí. Otro tipo de pucho. Sí, tal vez. Bueno, tal vez alguno medicinal, ¿no? Pero bueno, es un poco esa la idea, ¿sí? Decimos, voy a la farmacia a comprar remedio, es lo mismo que decir, mi sistema es democrático. Eso es lo que pasa cuando ignoramos los hilos de la lengua griega, ¿sí? Eso es lo que pienso yo por lo menos que hace. En cambio, conocer el griego nos da a nosotros el poder, ¿sí? Podremos salir, es una posibilidad, ¿no? Porque, digamos, la otra posibilidad está en estudiar griego, saber mucho griego y seguir, digamos, entre comillas, colonizado. Porque yo quiero seguir ahí, estoy muy cómodo siendo dominado por los demás. Entonces, buenísimo, voy a estudiar griego, pero no voy a hacerlo con perspectiva crítica, ¿sí? Entonces, dejo, digamos, que me adoctrinen, ¿sí? Si quieren. Este, pero conocer el griego nos da la posibilidad, que ya lo digo, no puede no cumplirse, ¿verdad? Pero está por lo menos esa posibilidad de nuestra condición de subordinados y de apéndices, ¿sí? Apéndices, por ejemplo, de Europa o subordinado a lo que nos digan Estados Unidos o Rusia o cualquiera de los imperios que están hoy en día, ¿sí? Y de esa manera, o sea, conociendo el griego, entonces no solamente vamos a recibir el sentido de las palabras griegas que nos dan los otros, ¿sí? Sino que nosotros mismos vamos a poder darles sentido a esas palabras griegas que heredamos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder darle un nuevo sentido a la palabra democracia siempre que nosotros conozcamos el griego y estemos en condiciones de disputar ese terreno a los poderosos, en nuestro caso concreto a los europeos. Esa entonces es por lo menos mi perspectiva. No digo que yo simplemente la quiero compartir con ustedes porque me parece que es lo que le da sentido a mi estudio del griego, es lo que le da sentido a mi función docente, a mi práctica docente, y es lo que le da sentido a mi vida, ¿sí? A mi vida laboral y es lo que de alguna manera me permitió conciliar ese amor por el griego, por un lado, y por el otro lado, esa sensación de decir, pucha, pero al final, ¿qué me está pasando? O sea, ¿soy europeo o soy latinoamericano? No, yo soy latinoamericano, me siento latinoamericano. ¿Y por qué un latinoamericano no debería estudiar griego? ¿O por qué no puede? No tiene nada que ver el hecho de ser latinoamericano y estudiar
un idioma que, por cierto, está de cualquier manera, está presente en nosotros, incluso sin que lo sepamos, incluso sin que lo queramos, ¿sí? Esa es entonces la moraleja, si quieren, y con eso, digamos, estaría dando fin a la presentación que preparé para hoy, que bueno, me pareció que plantearla de esa manera, entre un diálogo imaginario entre los filósofos, me parece que era más, a mí por lo menos me fue más cómodo que escribir un texto y creo que tiene otro sentido narrativo más atractivo, por lo menos, ¿no? Sí, tiene otra. Traté de darle otra vuelta de Sí, tuerca. fue como interesante el hecho de que lo hayas analizado por nosotros y nos muestres tu perspectiva, bueno, a mí me dejó pensando. Bueno, Me gustó la perspectiva filosófica que le pusiste. sí, es que es la idea, ¿sí? O sea, no solamente la gente de letras tiene que estudiar griego, sino también los de filosofía, porque ya les digo, es como estudiar, de alguna manera es como estudiar lógica, en el sentido de que las palabras griegas, digamos, imprimieron categorías e imprimieron maneras de pensar. O sea, la lengua griega sobre nuestras lenguas imprimió un contenido y una forma, ¿sí? Sobre todo un contenido. Entonces, ese contenido es lo que voy a tratar de transmitirles a ustedes con esa función, con una función que intenta ser liberadora, que ustedes se puedan dar cuenta de algunas cosas. Si lo logro o no, eso lo vamos a ver, ¿sí? Eh, pero bueno, son cuestiones que por supuesto seguiremos pensando y mientras tanto seguiremos estudiando. Yo por lo menos creo que con eso en mente, ¿no? O sea, siento que les estoy dando una herramienta, ¿no? Y entonces en la medida que yo les doy una herramienta, bueno, ustedes la van a poder usar. Ustedes la pueden usar como un martillo, digamos. Yo les doy un martillo, ustedes pueden clavar un cuadro en la pared o pueden rompérselo en la cabeza a una persona, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de que sea para colgar un cuadrito y no para romper la cabeza. Pero bueno, ya les digo, de ahí cada uno hará lo que le parezca mejor. Bueno, voy a dejar de compartir. Y bueno, voy a leer algunas cositas veo que han comentado acá, que son muchas muy interesantes. Ese Trentini había comentado como que de una manera inconsciente, aún hasta sin darnos cuenta, la cultura griega ha influido en las culturas mundiales como parte de un pasado. Exactamente, ¿sí? Esa es la idea. La idea es esta, que todos hablamos un poco de griego sin que lo sepamos, incluso, ¿sí? Acá René, ¿cómo se dice azul en griego? Esa es una, esa es una muy buena pregunta. Bueno, ¿saben? Esto es lo que pone Denise acá, que le hice googlear. En realidad, los griegos no tenían una palabra para el color azul. No existía, ¿sí? No tenía, lo cual no significa que no veían azul. Pero de alguna manera se expresaban de una manera tal que les permitía decir azul, pero sin decir azul, ¿se entiende? Es decir, eh, y ahí es cuando... Profe, Sí, perdón, no, es que me acuerdo que cuando leí la Odisea el mar estaba descrito de color violeta o de color vino, exacto, y me hizo acordar a eso. exacto, sí, tal cual, tal cual. Este, sí, ahora, por ejemplo, yo no se me ocurre algún ejemplo, pero ese ejemplo de la Odisea es perfecto porque es eso, sí, que el mar tenga color de vino, rarísimo. Si nosotros, si, no sé, a mí me parece más un mejunje, sobre todo las que están, digamos, el mar nuestro. El mar de allá, el mar de Grecia en muchas playas por lo menos es azul y en muchos casos cristalino, incluso, o sea, es transparente, ves todo lo que pasa abajo. Eh,
Pero sí, es raro. En griego moderno, por ejemplo, en griego moderno sí existe el color azul y se dice blé. Blé, como ¿por qué? Porque los griegos lo toman del francés bleu, ¿sí? Que se escribe bleu, ¿sí? Se pronuncia bleu, y los griegos dijeron blé, porque los griegos no tienen las vocales complicadas que tienen los franceses. Los Sí, griegos lo modernos, simplificaron, la verdad. claro, simplificaron la pronunciación. ¿Por qué? Porque ellos, los griegos, por lo menos en cuanto al sistema vocálico, digo por supuesto los griegos modernos, no los antiguos, los griegos modernos tienen un sistema fonético, un sistema de sonidos muy parecido al nuestro, ¿sí? Eso es una ventaja. Si bien la escritura es muy distinta, como lo vamos a ver, o tal vez no tan distinta, pero es distinta en definitiva, los sonidos son bastante parecidos y eso nos juega a favor, ¿sí? Eso es una ventaja. Bueno, y por último José pregunta qué es la democracia. Bueno, eso yo no sé si lo puedo responder. Lo dejo en todo caso, digamos, el sentido etimológico. Les puedo dar el sentido etimológico. El significado real, eso lo puede buscar cualquiera en un libro de teoría política, ¿sí? Y si es que está de acuerdo con lo que dice ese libro de teoría política. En todo caso puede buscar varios y extraer alguna definición, pero etimológicamente hablando, democracia viene del griego demos, ¿sí? Que significa pueblo, como en pandemia, ¿sí? Es el mismo étimo, ¿sí? Y kratos, ¿sí? Kratos es una palabra que fundamentalmente significa poder, fuerza, ¿sí? Pero sobre todo poder, ¿sí? Dominio, más bien dominio, sería kratos, dominio, o sea que democracia significa, al menos etimológicamente, el dominio del pueblo. Hay que aclarar además que la palabra pueblo, es decir, lo que nosotros traducimos por demos, no es lo mismo en griego que hoy en día, ¿sí? En el griego antiguo. De hecho, demos en griego antiguo significaba una porción de la población, ¿sí? Como decirte, como una suerte de núcleos, ¿sí? Núcleos de personas. Muchos casos no se correspondía con la familia porque era algo más bien colectivo, pero tenía que ver siempre con el dominio, o sea, con el ámbito de la ciudad. Pero bueno, muchas veces, digamos, por lo menos en los primeros tiempos, demos significaba una porción del pueblo, ¿sí? La porción que adhería a la facción democrática, justamente. Ya después, en el siglo V, en la época clásica, que es lo que nosotros vamos a estudiar, significaba ya tenía el sentido del conjunto de los ciudadanos. Y hoy en día, en griego moderno, fíjense cómo ha evolucionado, cómo se ha desarrollado el concepto que demos significa lo que hoy llamamos en castellano municipio. O sea que demos hoy en día significa algo así como municipio e intendencia, pero en la época clásica era el conjunto de todos los ciudadanos. O sea que, etimológicamente hablando, insisto, democracia es un sistema de gobierno en el cual aquellos que forman parte del cuerpo de ciudadanos son los que tienen el poder, el dominio. La palabra kratos en griego también es interesante porque ya les digo, kratos significa esto, dominio, poder, sobre todo poder por la fuerza. De hecho, en la mitología griega hay un dios que es Kratos, y los que jueguen videojuegos tal vez conocerán el videojuego God of War, que es el personaje de Kratos, justamente Kratos, eso significa poder, fuerza. De hecho, el personaje de Kratos es un tipo muy rudo, muy violento. Mata dioses, Mata dioses, sí. pero no puede abrir las puertas. Tal cual.
Bueno, y en el caso y curiosamente, hoy en día el significado que tiene el griego moderno, kratos, es estado. O sea, eh, la palabra kratos en griego moderno significa estado. O sea, como nosotros hablamos del estado, ¿no? Lo estatal y demás, en griego, en la Grecia actual, kratos se dice, significa eso, el estado. O sea, fíjense cómo esas mutaciones de sentido de las palabras que operó, incluso ya les digo, operó en la propia lengua griega, ¿sí? Cómo ayudan a configurar el mundo y cómo ayudan a dar un sentido, a jerarquizar, a, a otorgar prioridades o privilegios, ¿sí? Así que bueno, todas esas cosas no sé si las vamos a poder plasmar en este estudio de griego, pero por lo menos la idea, la cabeza es estudiarlo con esa mentalidad. Después si se logra o no, vamos a ver. Pero por lo pronto será así. Bueno, ya son las 5:30, chicos, y ya de hecho se nos pasaron 5 minutos, así que no quiero sacarles más tiempo, necesitan descansar aunque sea un poquito. Así que por ahora nos vemos vamos a ver el viernes. El viernes tenemos, eso sí, es una cosa importante, no se vayan todavía. El viernes, este viernes van a tener clase, pero van a tener clase conmigo por Google Meet, por excepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vimos nada, entonces no vamos a tener clase práctica. La clase práctica recién la van a tener el 27, ¿sí? Ahora que lo pienso, eso lo tendría que haber dicho al principio, pero bueno. Lo voy a poner en el foro, así nadie se lo pierde, ¿sí? Entonces la clase del 20, viernes, es una clase mía por Google Meet, ¿sí? A esta misma hora, 4 de la tarde. Y vamos a ver el alfabeto griego. Vamos a empezar a ver las horribles y maravillosas letras griegas, ¿sí? Así que bueno, los saludo. ¿Cómo era el saludo? Jaire, ¿sí? Para mí, solo Jaire. Y para ustedes, Jairete, ¿sí? Hasta el viernes, entonces. Nos vemos. Voy a cerrar acá, así que los pido. Jaire. Jaire Tepantes. Aire. Aire. Chau, chau. Aire. Bien, vamos a cerrar acá.